Bien, bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast de la Fundación para el Desarrollo y la Tolerancia. Estamos muy contentos porque la última entrega ha tenido un gran recibimiento. Esperemos que esta también sea de su agrado. En esta oportunidad hemos tenido a bien enfocar el episodio desde otra perspectiva, desde una perspectiva psicológica. Por tal motivo hemos decidido traer invitados que se especializan o son estudiantes de esta materia. Trataremos el tema de la coyuntura política, del impacto que ha tenido esta crisis económica y sanitaria. Así también trataremos un poco de la cultura de la cancelación, entre otros temas que vayan surgiendo durante la conversación. Sin más, empecemos con el episodio. Primero quiero empezar presentando a Diego. Diego Heredia es estudiante de psicología. Pero Diego, preséntate tú, por favor. Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast, ¿no? Bueno, como bien mencionó Ulises, mi nombre es Diego Heredia, soy estudiante de psicología, estoy actualmente cursando el quinto ciclo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, también soy coordinador local senior de Estudiantes por la Libertad Perú. Y pues nada, esa es realmente la corta hoja de vida que tengo respecto al ámbito académico. Sí, sí, estamos muy contentos de tenerte con nosotros, Diego. Creo que el aporte en este conversatorio va a ser significativo. Pero también tenemos a Sebastián. Sebastián forma parte de la fundación. Él ya es miembro y además también es estudiante de psicología. Adelante, Sebastián. Listo, Ulises, muchas gracias. Bueno, yo soy Sebastián Parra Velasco, soy estudiante de psicología de sexto ciclo y bueno, como mencionó Ulises, también formo parte de la Fundación por Tolerancia y bueno, claro, espero que este sea un conversatorio muy ameno con todos ustedes. Sí, de todas maneras. Por último, pero no menos importante, hemos tenido a bien invitar a Denis. Denis es ya egresado de la carrera de psicología, así que él nos va a dar luces con mucha mayor precisión acerca de los tópicos que vamos a tratar. Adelante, Denis. ¿Qué tal? Gracias, Ulises, y por la invitación. Bueno, como lo menciona, yo soy egresado bachiller de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lo cual es un poco llama la atención que un sanmarquino pueda estar hablando desde una perspectiva liberal. Yo me he dedicado a lo que es el área organizacional, viendo temas de competencia humana, viendo temas de empleabilidad y viendo temas de evaluación del talento, así como también lo que es la evaluación del riesgo conductual. Entonces, mi experiencia siempre ha estado cercana a poder conciliar y poder acercar estos dos mundos que son la comunidad en sí y lo que es el sector privado. No he tenido experiencia todavía en lo que es el sector público, pero mayormente me he dedicado a observar esas interacciones y lo que se puede conversar de lo que es una comunidad y lo que es un sector más formal es bastante interesante. Por supuesto, y ahora en la última sección que vamos a tener, justo hablaremos acerca de uno de los tópicos en los que se especializa Denis, que es acerca de la empleabilidad, cómo esta se ha visto impactada o afectada por la crisis que estamos viviendo hoy en día en el Perú. Pero antes quisiera comenzar yo con todos estos fenómenos sociales que han ido ocurriendo, ¿no? Empezando desde las marchas en noviembre, la destitución de un presidente, muchos dijeron que era un golpe de Estado, otros que no, pero a partir de ahí yo creo que vimos en la gente, en el colectivo, por así decirlo, quizá cierta incitación a salir por parte de los medios de comunicación, quizá cierta manipulación o instrumentalización. Yo quisiera ver cuál es la lectura que tienen ustedes acerca del rol que tienen los medios de comunicación, por supuesto, pero también estos tipos de fenómenos que hacen que gente que está normalmente en su casa decida salir a marchar, exponiendo su vida, exponiendo su integridad física, ¿no? Quisiera saber cuál es la lectura que ustedes tienen sobre este tipo de fenómenos sociales y sobre todo en esta coyuntura. Bien, para empezar un poco a hablar de este tema, respecto al rol, ¿no?, que tiene realmente los medios de comunicación, los medios informativos en general, ¿no?, sobre las decisiones o la conducta que tienen las personas. Había una frase, si es que mal no recuerdo, si es que tal vez lo estoy reproduciendo mal, pero se va a entender la idea, ¿no?, que dice que
la familiaridad no es fácilmente distinguible de la realidad, ¿no? Lo familiar se hace a veces lo real y es generalmente lo familiarizado sobre lo cual se actúa realmente. Entonces, los medios de comunicación permiten esto, hacer que algo sea familiar a uno. Si es que tú dices de que tal cosa es negra, aún no siendo negra, lo más probable es que el resto vaya a decir que es negro, ¿no? Porque, bueno, les es familiar escuchar eso y en base a eso pueden actuar incluso. Realmente la mayoría de sucesos que se han dado han sido en base a cuestiones que bien claras no quedaron, ¿no? Respecto a muchos temas, lo de la vacancia, por ejemplo, ¿no? Que faltaba un poco, por no decir mucho, de razón respecto a por qué se hizo. Y sería básicamente eso, ¿no? Sí, a mí me llama la atención porque yo creo que hay términos que la mayoría de personas no conocen, ¿no? Conceptos como el concepto de vacancia, si esta es verdaderamente legal o si es legítima, ¿no? Porque son dos conceptos diferentes, ¿no? Legal y legítimo. Y entonces las personas ni siquiera se detuvieron a pensar, analizar de qué se trataba este tipo de conceptos, qué era lo que realmente estaba sucediendo, pero salieron, sin embargo, a marchar y salió un gran grupo de personas a marchar, ¿no? En ese sentido, Sebastián, Denis, ¿ustedes qué piensan? ¿No creen que las personas pueden llegar a ser fácilmente manipulables en ese sentido? Bueno, con respecto a lo que menciona Ulises, sí, yo considero que sí, y más que todo por un efecto que ocurre gracias a las nuevas tecnologías de que todo tipo de personas tienen una voz y opinión en redes sociales, en distintos medios multimedia, como, bueno, en este caso teníamos nosotros, ¿no? Pero que no siempre es bien aprovechada y da pie a demasiados bulos o incluso información que puede resultar agresiva o malinterpretada por la gente que no lo digiere bien. Y creo que a veces sucede eso, que muchas personas, especialmente jóvenes, que se ha visto que salían a marchar y al preguntarles exactamente las causas de por qué lo hacían, no mostraban convicciones realmente propias o maduras. Y eso puede ser un problema muy grande que no solo abarca un tema político, sino a muchos temas. Hemos visto durante la pandemia lo mismo, que se publicaban cosas o bulos realmente nocivos para la salud y bueno, la gente a veces los comía, incluso personas muy mayores. Y creo que es algo que se tendría que abordar demasiado bien. Claro, ¿tú, Denis, también crees que puede ser, como menciona Sebastián, la gente puede llegar a ser bastante manipulable porque incluso llegan a reproducir comentarios que escuchan por la tele o que escuchan a familiares y no se crean una opinión propia, ¿no? Y es donde nos preguntamos dónde está el espíritu crítico que tanto se exige, ¿no? En este tipo de casos y situaciones. Para que haya esta manipulación o para que haya esta disposición de las personas hacia la agenda de gobierno, ya tiene que haber cierto alineamiento y históricamente se dio esta situación en el modo en el que el gobierno de Vizcarra se había logrado posicionar, estamos hablando del 2020, pero se había logrado posicionar en esas épocas con el tema de la vacancia, del tema de la disolución del Congreso, que se dio allá por el 2019, y el gobierno de Vizcarra logró posicionarse como este luchador social, ya que la bancada, el Congreso no era popular en esas épocas, especialmente por los sectores jóvenes, y es así como inicialmente logró tener esa popularidad, ¿no? Como esa imagen de luchador social, de luchador por las clases oprimidas, etcétera. Y esto fue alimentado durante la pandemia por los medios en el modo en cómo manejaban la información, que fue con este discurso, que era salud o economía, que se implantó, ¿qué es lo que escoges? Y yo les hago una pregunta simplemente. Imagina que tú eres un gerente de alguna industria minera o de fabricación o de alimentos, pero industria, y tienes este dilema, salud, o sea, seguridad, o seguir produciendo. Si tú eres un gerente y tienes que decidir, seguimos trabajando, poniendo en riesgo a la gente o dejamos de trabajar, tengo una simple pregunta. En cualquiera de las dos opciones, cualquiera de las dos opciones, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que haría la gerencia? Te despide. Te despide. Cualquiera de las dos opciones te despiden. Una por poner en riesgo a la gente y la otra por poner en riesgo a la empresa.
lo que te exigen es que tengas una solución que permita a los trabajadores seguir haciendo sus actividades con condiciones aptas para poder hacerlo. Este criterio, por alguna razón, no se le aplicó al gobierno, y los medios asusaron a que no se le aplicara este criterio al gobierno. Y eso lo hicieron porque focalizaron el discurso, la discusión en cómo mantener a la gente encerrada en sus casas y no en el impacto que estaba provocando este tema de tenerlos encerrados, que ya para darles un alcance, el 50% de la población que había en esas épocas se perdió su trabajo, perdió su empleo, literalmente. Sí, sí, de todas maneras, pero y yo creo que la dicotomía que tú has empleado para distinguir o para describir la situación que se vio en ese momento es muy significativa, porque en realidad ese fue el discurso, ¿no? Te damos a elegir entre trabajo o salud, pero y en realidad esta es incluso una falsa dicotomía, ¿no? Porque la verdad, sin trabajo, sin economía, sin tener un poco de dinero, ni siquiera puedes alimentarte, ¿no? Lo que al final termina traduciéndose en, no sé, en anorexia, en un montón de enfermedades que pueden al final calar negativamente en tu bienestar, en tu integridad física. Además de que si restringimos la economía, no vamos a tampoco acceder a curarse quizás otras enfermedades ya preexistentes. Quizá hay personas que tienen algún tipo de trastorno, como puede ser la depresión, como puede ser la ansiedad, personas que se iban tratando esto, y entonces, como sabemos, estos son enfermedades que se tratan psicológicamente o clínicamente ya a partir de cierta clase media. Y entonces quisiera también entrar ahí, ¿no? Porque ese confinamiento que nos puso hizo que incrementaran o que se agudizaran este tipo de enfermedades. Esto no es un tema que se ha tratado, pero esto es un tema que rompe esta falsa dicotomía, ¿no? Porque se dice, queremos salud, por eso te encerramos en tu casa. Pero es un poco raro, ya que hay muchas personas que sufriendo de depresión, de ansiedad, encerradas en sus casas, esos problemas se han agudizado, o incluso otras personas han incurrido en crisis. Entonces yo quisiera saber aquí en este plano, no sé si tú me puedes responder, Diego, Sebastián, ¿qué piensan acerca de eso, no? ¿Cómo es que las enfermedades o los trastornos mentales se han agudizado, se han visto quizás mucho más en crisis en esta etapa de confinamiento? Bueno, creo que era inevitable, ¿no? Y esa es la cuestión cuando un órgano como el Estado cae en este cliché de la fatal arrogancia, ¿no? Tan repetido. El pretender de que sabes qué es mejor para el resto. Y cuando realmente no puedes tener en cuenta todas las contingencias, tales como el hecho de que claramente podría tener algún trastorno, ¿no? Que no le permitiese mantenerse en esas condiciones, por lo menos de manera saludable. Cuestiones como el estrés, por ejemplo, efectivamente se han agudizado. Hay informes en España, en Colombia, por ejemplo, en los que demuestran claramente que las tasas de estrés han aumentado, ¿no? Sobre todo en estudiantes universitarios, escolares, pero generalmente en la población en general, ¿no? Muy aparte de eso, establecer esta dicotomía lo que hace es incentivar a la gente a pensar de que si no salvas tu salud, entonces te va a ir mal económicamente o viceversa, ¿no? Si es que no es uno, es lo otro. Y esto lo único que permite, o lo único que hace en todo caso, es que las personas estén preocupadas respecto a qué voy a hacer. Entonces, si no me cuido, si trabajo no me estoy cuidando, y si no me cuido, ¿cómo voy a trabajar? Cuando realmente no es tanto así, ¿no? Realmente la situación no es de esa manera. Y es básicamente eso. Bueno, sí, yo también concuerdo con la postura de Diego en el sentido, ¿no? De que se nos ha llegado a pensar de que muchas veces se encuentra ese dilema, ¿no? Si tenemos la prioridad de la salud o nuestra propia economía, el propio trabajo. Y en lo personal, puedo resaltar que se podría decir que se complementan estos tópicos, y se nos ha presentado una forma totalmente errónea en la cual las personas que pierden un trabajo, como, bueno, es conocido lo que sucedió en Cineplan, por ejemplo, que se despidió a gran parte del personal. Al no pensar o hacer una medida tan agresiva ante una persona, puede generar un efecto doloso que produzca un daño a la salud mental, como mencionaba Ulises, tanto de la aparición de trastornos alimenticios, trastornos como el caso de la depresión, netamente del ánimo, incluso la personalidad. Se han visto presentes y se han visto incluso un incremento, no solo en Perú, sino en varios países, y es algo que
la pandemia ha producido en parte, pero también las malas decisiones que se ha tomado tanto a nivel empresarial en algunos casos, como también en los estados, que no ha habido este control o esta preocupación que complemente y sea sostenible acorde al desarrollo de las personas. Yo considero que aquí hay algunos temas para desmenuzar. Yo no me he dedicado mucho al ámbito clínico, pero te puedo comentar la percepción que me he llevado de cómo se han visto este tema del impacto psicológico en la población peruana. Siento yo que no se ha discutido de la manera en la que debió hacerse con la rigurosidad por dos puntos especialmente. El primero es porque nuestra comunidad de psicólogos aquí en el Perú tiene poca empatía, o mejor dicho, aprecio por la investigación científica, en primer punto. En el segundo punto, y que refuerza más este tema, es que los medios de comunicación no han estado solicitando la información que motive este tipo de investigaciones por un detalle que creo yo que es el eje de este tema. Han ido directo a discutir cómo manejar el estrés durante el encierro, porque no han discutido primero si de verdad las personas han estado acatando el encierro. No se ha discutido si es que las personas se han mantenido dentro de casa, y obviamente no se ha observado cómo ha sido el tema rural. Y si se observaba, simplemente era para señalar con el dedo que cierta comunidad no está acatando las normas. Y durante esas épocas nosotros nos llevábamos noticias de gente que irresponsable al salir de sus casas cuando la mayoría eran ambulantes, que si no trabajaban no comían, simplemente. Y lo que se debía haber discutido a nivel de impacto psicológico era más que el simple encierro, porque no se discutió el tema de la pérdida, no se discutió el tema del proyecto de vida que se quedó estancado, el proyecto de vida de varias personas se quedó estancado durante esta pandemia porque no dejó a las personas relacionarse de ningún modo, simplemente estaba prohibido relacionarse y hasta ahora sigue estigmatizado en cierto modo. Y lo que ha habido durante esta pandemia, lo que se ha ignorado, es ese impacto psicológico de las personas que han perdido a sus familiares. Todos hemos perdido un familiar durante estas épocas, y algunas personas ni siquiera han podido despedirse o hacerle un velatorio de manera adecuada, porque ni siquiera entregaban los cuerpos, o peor aún, había gente que perdió a su familiar por condiciones ajenas al COVID, y también tuvo que pasar este dolor de no poder despedirse de ellos porque por el mal manejo que hacía el MINSA a la hora de registrar a los muertos, y tomaba todo el grupo como si fuera COVID sin consultar realmente cuáles eran las causas. Durante este tiempo se ignoró todos estos factores de impacto psicológico, y solamente se discutió cómo manejar el estrés durante el encierro, evidentemente porque hablar de los otros temas revelaba muchas falencias que estaba tomando el gobierno, y que también heredó el gobierno de Sagasti, que recién ahí las personas comenzaron a reclamar, a quejarse, hubieron algunas marchas, algunas manifestaciones, porque se quiso retomar la cuarentena restrictiva, y las personas ya no estaban dispuestas a volver a pasar por el mismo mal trago. Sí, sí, totalmente. Yo creo que aquí es rescatable también lo que mencionaba Diego, ¿no? Acerca de que el Estado se cree esa especie de omnipotencia que cree poder manejar todos los factores y tener un conocimiento absoluto de todos los fenómenos que pueden ocurrir en una sociedad, o precisamente acá en el Perú, cuando hemos visto, ¿no? Y ahora estamos analizando de que hay muchos factores, elementos que han obviado el Estado, ¿no? Como puede ser los trastornos mentales, sea la depresión, ansiedad, estrés, sean también lo que tú mencionabas, Denis, acerca de que las personas no han podido darle una digna despedida a sus familiares o sus conocidos, a sus amigos, y también lo que mencionaba Sebastián, ¿no? de que estas políticas no han sabido poder ejecutarse y que se han ignorado en una falsa dicotomía. Ahora me gustaría a mí poder adentrarnos un poco más en el campo universitario, porque creo que todos estamos ahora cerca de la universidad. Yo estoy cursando en San Marcos también, al igual que Diego.
Sebastián pertenece a la Universidad Continental y bueno, Denis acaba de egresar hace no mucho, así que me gustaría saber, ¿no? ¿Cómo se refleja esta situación, esta crisis política en el campo universitario? A pesar de la virtualidad, yo creo que esto no es impedimento para que muchas personas puedan dar su opinión y para que sus opiniones sean canceladas. Yo creo que ahí es donde tenemos que reflexionar y donde tenemos que poner nuestra crítica también, porque estamos bregando más bien para que haya un amplio espacio donde todos puedan opinar, donde todos puedan intercambiar ideas, pero vemos que hay ciertas personas o ciertos grupos dentro de la universidad que restringen este tipo de intercambio simplemente porque tus opiniones no son parecidas a las mías, ¿no? Y mencionaba lo de la virtualidad, porque creo que más bien esto ha sido un detonante, ¿no? Para que esta situación se lleve a cabo, ya que ahora te puedes mantener bajo el anonimato, bajo un perfil falso, crear una cuenta falsa y subir fotos, comentarios, insultar y hacer demás cosas, ¿no? Incluso me parece que hay un psicólogo, Jonathan Haidt, que habla acerca de esto en su libro y en su obra, casi toda su obra reciente se trata sobre estos tópicos, ¿no? Entonces me gustaría saber ustedes cómo pueden ver reflejado esta crisis política dentro del ámbito universitario. Bueno, es muy importante el tópico del cómo se supone repercute eso y sobre todo cómo se lleva a cabo, ¿no? Todo el proceso del pensamiento político dentro de la universidad. Realmente podría hablar solo desde lo que he vivido, lo que he visto, ¿no? Que realmente no es poco. Y es cómo es que se lleva a cabo la interacción política realmente, ¿no? Y creo que en gran medida, penalmente, la interacción política, hablando de posiciones contrarias o iguales, se ha visto opacada por el mundo memístico, ¿no? O el mundo de lo absurdo, ¿no? Querer, presentas una nueva idea de una u otra forma y lo único que hacen es simplemente menospreciarte, menoscabar tus ideas, pero no con argumentos, sino en función a una serie de burlas. Y no solo se da de un lado, se da de ambos, ¿no? De todos los lados realmente he visto eso. Y eso es realmente tóxico, ¿no? O sea, se llama la reflexión respecto a los que piensan como yo y también aquellos que no piensan como yo. Sin embargo, si es que de cultura de cancelación hablamos, creo que la balanza se inclina un poco a la izquierda, ¿no? Por no ser más explícito aún. Y esto es realmente porque se ve como inadmisible que alguien, que es, bueno, hablando desde mi perspectiva de una universidad pública, y mucho más de San Marcos, pueda pensar como se supone piensan los neoliberales, ¿no? Sí. Claro, y es algo que realmente se ve mucho. A mí ya me había pasado y es una anécdota que había contado, ¿no? Con un grupo de mi facultad de psicología que se llamaba SIP. Había subido una vez, me acuerdo, un video acerca de salud, diciendo que desde el 93 todo se ha precarizado, que ahora hay más muertos, que la salud privada ha matado a muchas personas. Y bueno, no dejé mi pequeño comentario hablando acerca de cómo es que esto no es más que una gran mentira, ¿no? Y si es que no una mentira, por lo menos un engaño, un intento de engaño, que parece casi intencional. Y bueno, lo que vieron bien fue no solo eliminar mi comentario, sino que bloquear la sección de comentarios en sí mismo. Y si bien podría decirse, no, es que es un espacio privado, sí, pero ya vamos viendo cómo se manifiesta la poca tolerancia a otras ideas y el poco ánimo de debate. Cultura de cancelación, eso sí se pudo haber visto un poco más explícitamente cuando Agustín Laje iba a ir a hacer un conversatorio a la San Marcos, es que mal no recuerdo. Sí, y un grupo de estudiantes, se reunieron para intentar no se lleve a cabo, ¿no? Inclusive hicieron pedidos a la universidad para que no se pueda llevar a cabo, convocaron a través de las redes a una cancelación, y sobre todo aquí se ve esto del fatalismo, ¿no? No, que quieres ver más personas muertas, que con tu modelo tú buscas esto, y no solo tú buscas esto, sino que tú eres así.
ya no atacan tus ideas, sino que por cómo piensas ya eres de una manera completamente estigmatizada, ¿no? Es básicamente eres un alien, un monstruo, entre tantos angelitos que se supone dicen que son. Y es en general eso. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y bueno, yo personalmente no comulgo, ¿no? Sino más bien critico muchas ideas que tiene Agustín Laje y su compañero, me parece que se llama Nicolás Márquez, pero yo creo que De hecho. tener esa actitud prepotente, ¿no? De salir y intentar que cierren el local donde se va a presentar o el lugar donde se va a presentar, es propio de la cultura de la cancelación, ¿no? Yo creo que es algo que se tiene que evitar, lo que se tiene que buscar más bien es, como diría John Stuart Mill, es que estas ideas salgan a flote y si son verdaderas, pues serán una gran contribución, ¿no? Y si son falsas, pues entonces rebatirlas para que el mundo se pueda salvar de esa gran mentira. Así que yo creo que ese más bien es el camino, ¿no? Y tú mencionabas ahí una anécdota, yo creo que anécdotas sobran, sobre todo en San Marcos, ¿no? Porque una más reciente que yo puedo contar ahora para el público y para ustedes, es que hubo un compañero que pertenece a la base de ciencias políticas, a la base 20, y él intentó postularse para un cargo de representación. Ahora mismo no recuerdo precisamente qué cargo de representación era, pero bueno, él fue saboteado, yo diría, en su intento de postulación, porque ¿saben qué sucedió? Que él, bueno, estaba postulando, ni siquiera había llegado al cargo. Él era un compañero que en su Instagram, tiene su Instagram privado, donde subía algunas fotos, como él va al gimnasio, bueno, subía algunas fotos de su físico, que no hay ningún problema, y lo que intentaron hacer fue estos grupos que ya tienen haciendo política ortodoxa dentro de la universidad por años, casi por décadas, lo que hicieron fue crearse cuentas falsas o crearse una cuenta falsa, subir la foto del compañero e insinuar que el compañero enviaba sus fotos sin autorización a ciertas compañeras. Y entonces ahí ya estamos hablando de cosas mayores, estamos hablando de una funa, como se dice en el ámbito universitario. Y estas cosas de acoso al final repercuten en la reputación de este compañero, ¿no? Y el compañero en realidad no había hecho absolutamente nada, ¿no? Esto más bien fue hecho desde una cuenta falsa. La cuenta nunca más se supo qué fue esa cuenta y todo quedó ahí. Y esto sirvió para que al final mi compañero no llegue a ocupar este cargo de representación y terminó ganando la otra lista, ¿no? Mi compañero, por supuesto, intentando representar ideas nuevas, innovadoras, siempre teniendo como valor fundante la libertad. Por presentar eso fue funado, como te había mencionado, ¿no? Y aquí podemos ver claramente la cultura de la cancelación, ¿no? No sé, Sebastián, tú que vives en el interior del país, que estás en otra universidad, si quizá hay fenómenos parecidos, anécdotas parecidas que suceden también en ese tipo de ámbitos. Sí, claro, Ulises. De hecho, justo tenía dos tópicos que encajan dentro de la cultura de cancelación que mencionaba y que, bueno, está tanto también con respecto a las ideologías políticas y en el caso de Perú con las decisiones que habían por uno o X candidato, que eran mucho las rivalidades, distinciones que podría ser entre amigos o familiares. Que, bueno, un poco más alejado del tópico universitario, yo lo pude presenciar tanto entre compañeros de clases hasta con profesores, lo cual resulta a veces un poco riesgoso para el propio estudiante. Por ejemplo, si es que un profesor no tiene la profesionalidad de poder mantener los papeles, y a pesar de ser, si es de izquierda o derecha conservadora, pues mantenerse, alejar lo académico de lo personal, a veces lo mezclaban y podría ser algo complejo si un estudiante quería sus ideas que puedan contraponerse un poco, porque empiezan los roces y a veces se puede llegar a mucho más. Y también cuando se hace el caso de tu compañero, pues lo mismo, o sea, llegamos a un punto en el cual las personas empiezan a hacer funas cada vez más innecesarias, que de hecho yo considero que la cancelación se puede usar en casos positivos, sí, por ejemplo, si hablamos de alguien que ha cometido un delito, por ejemplo, alguien que no ha peleado contra la justicia, se puede utilizar una forma de voz ciudadana para poder ejercer o apoyar a que la justicia se haga presente, pero lastimosamente las personas que tienen malas intenciones abusan de ello y generan que se pierda este carácter que podría ser algo positivo. Y bueno, también es un tópico que también relaciona un poco con el comentario de Denis sobre la cultura científica que hay acá en Perú y que también creo que se refleja mucho en Latinoamérica, que es muy precaria. La verdad, si comparamos las investigaciones científicas que se dan tanto en Latinoamérica en comparación con Europa o Estados Unidos, estamos muy bajos. Y eso, bueno, lo mencionaba también Ardila, y en el caso de experiencia personal, pude ver al principio del COVID como publicaciones en español de América Latina casi no habían con respecto a la salud mental o tópicos que eran de novedad por el COVID, mientras que en China o Estados Unidos ya se estaba haciendo, ya se creaban instrumentos, ya se creaban muchas cosas que eran interesantes. Y con esto voy, es que uno de los postulados que creo que la vanguardia y la ciencia defienden es que haya el debate.
forma de debate, aunque sea de distintas corrientes. Por ejemplo, se puede ver que la Guerra Fría, Unión Soviética, Estados Unidos, al competir en ese punto se generan muchas cosas importantes, cosas novedosas, que a pesar, claro, que abarque mucho más de lo que menciono, se puede ver este reflejo. Mientras que al darse ese tipo de censura, ese tipo de ambas partes que se tratan de mitigar en cierto sentido, va a generar una ignorancia y una mediocridad increíble, tanto en la ciencia como en el propio desarrollo del estudiante. Que creo que es algo que, lastimosamente, estamos en un camino muy riesgoso y muy de temer. Yo creo que hay dos cosas que que todo estudiante debe de tener en cuenta para generar un adecuado proceso de formación. El primero es el apartado académico, que se refiere a todo el tema de investigación, y el segundo es el apartado laboral, que es al final cómo vas a trabajar, que es lo que en la universidad te tienen que enseñar a trabajar, que aunque algunos no lo estemos percibiendo así, eso debería hacerse en las universidades. Y yo, hablando de mi experiencia en San Marcos, se cuidó muy bien el tema de investigativo, toda la línea investigativa, pero creo que se soslayó de manera significativa lo que era el apartado laboral. Ese es un tema que no sé si podrían confirmar luego si se da en todas las universidades públicas o si se da en las universidades privadas. Tengo entendido que en las universidades privadas algunas también es al revés, que cuidan el tema más laboral, cómo vas a trabajar, y descuidan el tema investigativo. Eso sería interesante discutir, porque creo que esos dos ejes son los que deberían dirigir todo movimiento estudiantil dentro de una universidad, porque al final eso es lo que van a tener, eso es lo que va a impactar directamente en sus vidas cuando salgan de la universidad y les toque participar en una institución o participar en el sector privado. Habiendo mencionado eso, es evidente que la pandemia afecta en ambos puntos de manera transversal y de manera crítica. Y yo considero que en el nivel educativo el Estado no ha logrado cumplir sus metas, que era la de adecuar los métodos didácticos a lo que es un formato digital. No lo ha hecho, y especialmente en la parte práctica, yo considero que al menos las clases prácticas en el sector universitario tendrían que retomarse de manera presencial, porque esto realmente no implica una relación no genera aglomeraciones, porque las clases prácticas tienden a tener un máximo de 15 participantes, no tienen más. Entonces no veo el caso de que se mantengan las clases prácticas, el apartado práctico de los cursos en el modo virtual. El apartado teórico más bien tiene todo el sentido del mundo, no tiene mayor utilidad hacerlo presencialmente o hacerlo de manera digital. Hay algunos profesores que se han adaptado muy bien a esta técnica, pero es evidente que hay cursos y hay temáticas que sí o sí necesitan la participación presencial para el aprendizaje de uso de herramientas, al aprendizaje de habilidades, el uso de técnicas, y esto no se va a dar de manera digital. Entonces, hay que cuidar todo ese apartado, y me parecería algo interesante discutir de aquí otros eventos, cómo puede mejorarse la calidad de enseñanza, teniendo en cuenta este tema laboral, porque al final yo me topo con varios estudiantes, chicos, que están terminando la carrera, que también fue mi caso, y siempre está este tema de que estoy en el último ciclo y quiero buscar trabajo, pero no tengo ni la menor idea ni siquiera de dónde buscarlo. No tengo la menor idea de cómo construir un currículum, no tengo la menor idea de qué es lo que me van a preguntar, o siquiera cómo vestirme. Entonces, todo eso no es que te lo tengan que enseñar en la universidad, pero ni siquiera se discute. Y ese es el detalle, que ni siquiera se conversa. Sí, también yo Sí, Yo, también yo he logrado identificar ese gran problema que tú mencionas en la universidad, que es acerca de que no existe ningún tipo de curso, por lo menos en la malla que yo llevo, que es Derecho, sobre reinserción o cómo poder insertarte al mundo laboral, ¿no? Porque recordemos que nosotros somos estudiantes, que no es un posgrado, ni mucho menos una segunda carrera, ¿no? Entonces, debería existir ese tipo de cursos, ¿no? Y ahora sería bueno poder ingresar a ese tercer apartado que había comentado al inicio, acerca de la empleabilidad y acerca de cómo esta crisis social ha impactado y a qué niveles ha impactado, porque bueno,
para comentarles de manera anecdótica también, yo tengo un compañero que pertenece también a la fundación, que también es liberal y que estudia filosofía. Y en su carrera prácticamente tiene todo un año donde leen todo lo que es marxismo, ¿no? Sin embargo, no tienen durante los 5 años de carrera ningún curso que los enseñe a formarse de cara al mundo laboral o de cara a llevar una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, ahí vemos como personas como mi compañero, porque él me comenta preocupado, ¿no? Al final no sé de qué voy a trabajar, ¿no? Quizá termine solamente como profesor, porque ni siquiera les enseñan a redactar quizá un artículo para publicarlo en alguna revista científica, ¿no? Un artículo de investigación. Por lo menos en este tipo de carreras de letras, este porcentaje es muy bajo, ¿no? El de artículos de investigación que se publica. Y ahora que estamos viendo cómo esta crisis política ha invadido incluso las aulas, ¿no? Esta crisis sanitaria también, porque personas que necesitan hacer sus horas prácticas o necesitan horas de laboratorio no pueden asistirlo, ¿no? ¿Qué pasa con la Facultad de Medicina, por ejemplo, o otras facultades que requieren este tipo de horas de campo, ¿no? Así que me gustaría también adentrarnos a este tema, saber ustedes qué opinan, cómo ha impactado este fenómeno en el campo laboral para los universitarios. Claro, viéndolo desde una visión muy, muy, muy general, y trayendo a colación el campo del Estado también, se ha visto que desde el principio, ¿no? Justo teniendo en cuenta también esto junto con el aislamiento en sí mismo, hubo esto de la reducción de aforos. Con la reducción de aforos hubo cierres de algunos sectores que concentran una gran mayoría de empleados que generalmente pertenecen al sector universitario, ¿no? Por ejemplo, las cadenas de cines, los restaurantes que estuvieron también mucho tiempo cerrados, y básicamente todos esos empleos, ¿no? que suelen estar remunerados con un sueldo mínimo. El hecho de que se haya hecho esto es una vez más una muestra de que en el Estado no se ha pensado en los efectos a largo plazo de esto, ¿no? Ya veía yo a inicios, ahora ya se está recuperando un poco ya esto de los puestos de trabajo para jóvenes. Al principio veía cómo es que algunas personas se veían preocupadas, oye, me están sacando de trabajo porque han reducido el aforo. Si reduces el aforo, obviamente vas a tener menos clientela. Si tienes menos clientela, no necesitas tanta mano de obra, ¿no? Tanta gente que esté atendiendo. Y por lo general, estos trabajos, sobre todo los que son a medio tiempo y los que más han escaseado, son tomados por estudiantes universitarios. Directamente se ven afectados estos estudiantes porque estos puestos son ocupados generalmente por gente joven, ¿no? Y gente joven generalmente que estudian o que requieren de ese dinero para los estudios. Por otro lado, quería hacer un pequeño comentario, retomando el otro tema, si es que se puede, que había mencionado el compañero, ¿no? Respecto a la falta de investigación y que se liga íntimamente con de la confirmación institucionalizada, ¿no? Como no hay gente que opine distinto a ti, entonces no vas a saber que tus ideas están mal si es que lo están. Y tal vez es lo que pasa, ahora una vez más conectando con la parte de lo laboral respecto a las mallas que tenemos. ¿Es visto el trabajo o el hecho de que se nos eduque, se nos enseñe a trabajar como algo malo, realmente desde cierto sector, ¿no? Porque es como que, te quieren educar para el mercado, ¿no? O sea, te quieren hacer como que una mercancía más y realmente no es así. Si es que vamos a la realidad, lo que realmente necesitan los universitarios es aprender a trabajar porque al fin y al cabo es una de las principales razones, ¿no? Si es que uno quisiera estudiar por el simple hecho de aprender, fácilmente no entra a una universidad y se compra los libros que se supone que tienen que leer. Y ya, ahí tienes tu teoría, ahí has aprendido. Bien, pero para el mundo laboral no te sirve. Y es básicamente una de las funciones principales de la universidad, formar profesionales que se puedan desenvolver de manera satisfactoria, óptima en el campo laboral, ¿no? Que al fin y al cabo el campo laboral no es nada más que un lugar en donde uno ayuda a satisfacer las necesidades de otros. Que sería básicamente lo que tenía por comentar. Bueno, en mi caso quería también tocar el tema con respecto a lo que estaba mencionando, ¿no? Sobre cómo las universidades nos preparan, ya no solo para publicar investigaciones o para adquirir conocimientos, sino también para el punto de llegar a un puesto de trabajo y ejercer lo que estemos aprendiendo.
Y por lo menos, bueno, lo que yo sí puedo notar en la Universidad Continental es que sí está llevando a cabo cursos que, por ejemplo, se encargan tanto de enfocarnos más en el área laboral, con ejemplos de con los salarios, hasta el punto de cómo podremos ejercer el trabajo. Bueno, en particular también estoy inclinado a la psicología organizacional y bueno, me está tocando llevar ese tipo de conocimientos sobre las competencias, sobre cómo se puede dar el trabajo, cómo yo voy a aplicar lo que he aprendido durante los 5 años de carrera, o incluso, bueno, si es que llevo algún curso más, en un puesto de trabajo, ya sea como recursos humanos. Y sí, también concuerdo con que existe ese tipo de problemática, en el caso que comentabas, Ulises, sobre tu compañero en filosofías, que no encuentre este tipo de enseñanzas, creo que es una devaluación y una subestimación hacia las distintas carreras, tanto de ciencias humanas como también ciencias sociales, porque se puede ver que a veces se centra mucho el enfoque, acá por lo menos en Perú, si eres ingeniero, eres médico, ya, hijo, tienes el futuro asegurado. Mientras que eres psicólogo, vas a morirte de hambre. A mí me decían eso cuando era niño, por ejemplo. Y se ve que, por ejemplo, en otros países sí que se evalúa como debería darse, y creo que son carreras que al fin y al cabo son importantes, porque si no hay psicólogos, pues ¿quién puede atender la salud mental de las personas? Que todos tienen problemas. En el caso, decía, no hay, por ejemplo, igual filósofos, cómo es que se construyen tantas ideologías que pueden llevar tanto a favor de la ciencia, como incluso la prueba política. Son, por lo menos lo que yo considero, carreras que debería valorarse mucho en el ámbito laboral. Y también con respecto a lo que mencionaba sobre lo que puede suceder a futuro con respecto a los estudiantes, en el caso de la psicología organizacional, que uno de mis temores era con las medidas que se suelen tomar ahora último, con lo tenso que se encuentra la política, por ejemplo, sobre la minería, sobre las empresas. Bueno, un poco voy por ahí, no quiero tampoco meterme mucho en irme de frente al barranco, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si las medidas que se están tomando ahora, o se piensan tomar, sean en contra de la minería, que es un país minero? En el caso de un psicólogo organizacional, trabaja por lo general, encuentra fuente de trabajo tanto en minas como también en empresas. Si se afectara estos dos puntos, por lo menos las expectativas para un psicólogo que se quiera dedicar de lleno a recursos humanos puede ser muy riesgoso. Y ojalá que no, ojalá que me equivoque, por lo menos, y sea lo más tranquilo posible y vaya de una situación que beneficie a todos. Pero la verdad es que es algo que se tiene que tomar mucho en cuenta y sobre todo analizarlo bastante bien. De acuerdo. Algo que hay que analizar sobre el tema de empleo es que aquí en el Perú las ciencias sociales tienen un mercado reducido que sí estuvo creciendo. Yo me topé con empresas que hacen justamente con ese tema de la evaluación de riesgos. Se toman el tema de la sociología, se ha comenzado a abordar el tema de la sociología, pero todo esto se ha paralizado porque todos los proyectos estaban impedidos por la incapacidad de viajar, que por las presiones del gobierno, más que todo el gobierno de Sagasti, que exigía muchos protocolos para poder viajar de un departamento a otro. Entonces, este tema de no poder comerciar ha detenido la capacidad de varias empresas. Entonces tenemos una industria que ha tenido golpes muy fuertes, más ahora con la fuga de dólares, con el tema del retiro de las inversiones, se ha agravado más. Entonces yo estaba revisando un artículo de Manpower que habla sobre la expectativa que tienen las empresas sobre el mercado laboral. Y lo interesante es que hay sectores que consideran que va a comenzar a aumentar la demanda de empleo. El detalle es que lo curioso es que justamente en la región sur del país donde más bien se está previendo que va a reducirse, y eso es un detalle también me pareció interesante comentarlo. Hay que entender una cosa, la situación en la que estamos. La PEA ocupada, que prácticamente la gente que está trabajando, se ha reducido en un 40% el año pasado, según el INEI. Esto es un impacto muy fuerte. Son gente que simplemente perdió su trabajo el año pasado. Y lo que hay que entender, lo que tienen que entender los chicos que están estudiando ahora es que tienen un reto bastante grande cuando estén a punto de salir, porque el grupo más afectado es son los jóvenes de entre 14 y 25 años, que es casi un 50% lo que se ha observado que ellos han perdido trabajo. Evidentemente porque ocupan puestos de practicantes, de asistentes, de auxiliares,
que son los primeros puestos en eliminar cuando hay este tema de crisis. Se eliminan puestos. Toda empresa que esté con crisis elimina posiciones. No elimina a la persona, elimina el puesto. O sea, no es que te están reemplazando. Sales y ya no existe esa posición y el resto del equipo tiene que asumir las funciones. Entonces, hay dos cosas que están afectando a nivel de gestión de personal en las empresas. La primera es que aumenta la carga laboral por estos despidos y renuncias. Y la segunda es que el contexto obliga a la empresa a tomar decisiones muy, muy, muy rápidas y a generar cambios rápidos. Y esto igual también es un impacto a nivel de inseguridad en los trabajadores. Entonces las empresas están buscando personas que aguanten esto, que aguanten carga laboral alta y que aguanten cambios abruptos en las condiciones de trabajo. Y eso es lo que tienen que adaptarse ahora los estudiantes que van a salir, que van a recibir funciones de alguien probablemente que no les ha dejado todas las condiciones hechas, todas las herramientas armadas, todos los procesos definidos, y probablemente sea la tarea de estudiantes tomar funciones de mayor responsabilidad, que en general eso significa un aprendizaje mayor, pero y una oportunidad mayor de crecer y de tener iniciativas, pero no todos están preparados para asumir ese tipo de condiciones, y eso es lo que va a tener que enfrentar ahorita el estudiante, y tiene que estar muy bien entrenado. Ahora, han salido personas y ya adiestradas del mercado, y es evidente que algunas van a retroceder en sus expectativas laborales y van con tal de recuperar el puesto de trabajo, y es otra competencia más que van a tener que afrontar. Entonces lo que se tiene que hacer ahorita es comenzar a aumentar el tema del entrenamiento para poder aumentar tus habilidades, tus conocimientos, que te permitan un poco equiparar esa competencia que van a recibir, porque nuevamente el mercado, la oferta laboral se ha agrandado y la demanda se ha reducido. Y eso también sería algo interesante para hablar. Y esto tiene mucho que ver con lo que es el proyecto de vida. El proyecto de vida no es otra cosa más que ese deseo que esas metas de querer emprender, de querer crecer laboralmente, porque también es el emprendimiento, y ese es el otro punto que no te enseñan en la universidad, a emprender. Tú me hablas de tu compañero de filosofía y me hablas justamente de que no les enseñan ni siquiera a escribir, y esto se puede ver de manera paralela a otras carreras donde no te enseñan a desarrollar un servicio independiente. Entonces estamos viendo a estudiantes o recién egresados que están emprendiendo, haciendo cosas que no tienen que ver con su carrera, como lo que es la importación desde el extranjero, lo que es la cocina, la repostería, cosas que probablemente no tienen que ver con su carrera, y lo hacen para sobrevivir, evidentemente, porque no saben cómo emprender desde su profesión. Y ese conocimiento no está en las redes, evidentemente, y sí sería algo una iniciativa que se deberían tomar de las universidades para poder afrontar mejor esta circunstancia, porque el emprendimiento es una de las cosas que ha salvado al Perú durante varios años de diferentes crisis. Y se ve también en estos estadísticos que se observa que el sector informal ha crecido al 90%, y eso es el sector informal, no es nada más que el emprendimiento que no está siendo observado por el Estado. Entonces, hay que comenzar a observar, hay que comenzar a adaptarnos al nuevo contexto. Sí, y yo creo que también un tema que deberíamos ver es las consecuencias que tiene esta ausencia de un programa o de al menos un curso, ¿no?, que se tengan que llevar de cara al campo laboral, ¿no? Y es que al final surge este fenómeno que explicaba Raymond Aron en su libro El opio de los intelectuales, y es que él detectó, ¿no?, que en los círculos de los intelectuales siempre predominaba la ideología marxista o la ideología de izquierda mayormente. ¿Por qué, no? Porque, como bien lo mencionaba Diego, el mercado no es más que personas intentando satisfacer las necesidades de las otras. Entonces, habían ciertos intelectuales que simplemente el valor que la gente le otorgaba a su obra, a su trabajo, por más que ellos hayan especializado y se hayan comido libros tras libros, esto no era
recompensado como lo es recompensado quizá una persona que ni siquiera terminó la secundaria, pero puso una hamburguesería y sacó una franquicia mundial o internacional y se hizo un multimillonario sin siquiera haber cursado la universidad. Y entonces ahí ocurre esto, ¿no? Esta frustración del universitario, porque al final vamos a tener que terminar la universidad y salir a buscar trabajo, ¿no? Aunque hay personas que son los eternos dinosaurios, ¿no? Que le llaman a la universidad, que estudian 10 años ahí, pero de todas maneras termina en algún momento. Y tú vas a tener que salir a buscar un empleo. Y cuando sucede eso, te frustras porque no llegas a encontrar un empleo y decides apegarte a este tipo de ideología, ¿no? Que rechaza el emprendimiento, rechaza esta disposición a querer superarse, a la competencia, y rechaza todos los supuestos que tiene el mercado, ¿no? Entonces, me gustaría también saber, ¿no? ¿Qué consecuencias ustedes pueden ver que se relacionen directamente con la ausencia de este tipo de cursos dentro de la universidad? Claro, lo que yo podría observar y lo que he vivido además respecto a la búsqueda de ciertos empleos es lo básico, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de poder redactar tu CV. Ahí tienes a los estudiantes buscándose 40.000 videos de YouTube, cada uno distinto, que te da tal y cual tip que tienes que memorizar para poder llevar a cabo una entrevista laboral satisfactoria. Y eso para conseguir puestos de trabajo de remuneración mínima y no tan especializados como son atención al cliente o reponedores, ¿no? Que son los clásicos, por lo menos en el sector formal, porque ya, bueno, si vas al informal es un poco más complicado. El principal impacto lo veo por esa parte, la inserción en el mundo laboral. Claramente, tarde o temprano, estas personas se van a acabar dando cuenta, van a acabar aprendiendo cómo es que tienen que buscar un trabajo, ¿no? Pero lo que sí es mucho más difícil de aprender y que ha mencionado Denis es el hecho de el emprender, ¿no? Emprender, entendido como hacer tu propia empresa o ser tu propio jefe, tiene mucho más pasos a seguir y es un ensayo y error mucho más largo que el hecho de conseguir un trabajo en un puesto establecido, ¿no? Entonces, si hablamos a nivel de querer encontrar un trabajo, las dificultades se ven así, pero a leguas, ¿no? Nadie sabe cómo redactar un CV, nadie sabe qué tiene que decir en su entrevista laboral. Lo único que saben es que tienen que dibujar un hombre bajo la lluvia y que no tiene que ser con un paraguas. Que tiene que ser con paraguas, ¿no? Y después de eso realmente no hay más. Respecto a emprendimientos, la enseñanza o lo que se tiene es completamente nulo, ¿no? Y es una vez más la falta, no sé si de consideración o conocimiento de parte de entidades estatales, por lo menos respecto a mi universidad, ya que estoy en una universidad estatal, respecto a cómo se supone debemos satisfacer nuestras necesidades y cuáles van a ser nuestras necesidades a futuro. Bueno, yo también tengo una posición muy similar a la de Diego en ese sentido, con respecto a cómo a veces nos podemos ver limitados a no tener una buena base y un buen desarrollo de las capacidades y competencias que se van a desarrollar a futuro. Como mencionabas, con respecto a no saber un CV. O sea, he conocido personas, compañeros, que aún no tienen ni idea de cómo hacer un CV, ni siquiera cómo, por lo menos, tener la noción de cómo van a trabajar en unos años, ya estando cerca de, vamos a la mitad de terminar la carrera, ¿no? Y es algo que preocupa demasiado porque estamos ante una realidad que no beneficia a nadie si seguimos así, porque vemos personas que no tienen la competencia para poder siquiera competir, como mencionabas, te encuentran trabas en todos lados, te encuentran trabas desde ahora buscar un trabajo, a la hora tal vez de mantenerlo, porque incluso pueden cambiar las cosas así, en un abrir y cerrar de ojos se cambian las cosas y se aplica mucho ello. Pero también encuentran dificultades las personas que quieren o tienen las competencias desarrolladas, porque no van a tener una competencia como tal justa o que permita el desarrollo de la persona. Porque, por ejemplo, he conocido muchas personas que son becadas y, o sea, se esfuerzan, tienen una base, aunque a pesar de no tener las oportunidades que puedan tener, se puedan tener, por ejemplo, en otros países o en otro tipo de universidades o, no sé, institutos o colegios, porque incluso yo creo que el problema nace a partir de la enseñanza desde inicial hasta la secundaria. La verdad, estamos muy atrasados en eso y creo que sería un tema muy interesante para hacer un conversatorio, para poder hablar sobre ello, pero bueno, no me alejo mucho con respecto a ello, porque
se encuentra mucho esta falta de competencias. Y estas personas que al querer superarse, por ejemplo, querer ya no solo aplicar en un campo laboral acá en Perú, o tal vez si ser de provincia, en el caso, somos del sur, ¿no? Hay personas que quieren tal vez ir a Lima a competir o ir a otros países a competir, van a encontrar mucha más dificultad porque al estar en su zona inicial no ha habido competencia, no ha habido una forma en la que ellos puedan salir adelante, no ha habido tal vez unas bases que les permitan competir de una manera real. Y creo que es lo que en verdad preocupa y sobre todo lo que se tendría que tomar muy en cuenta por el Estado, sobre en qué se tendría que invertir más y qué se tendría que priorizar, brindar una calidad de un desarrollo completo. Claro. Algo que hay que entender es de las circunstancias en las que estamos, es el porqué. El Estado, bueno, los gobiernos que han estado precediendo, desde el gobierno de Vizcarra hasta el gobierno de Castillo, es el hecho de que el Estado ha estado exigiendo y ha estado presionando cada vez más la iniciativa privada. Eso evidentemente lo que ha ocurrido es elevar el gasto de las empresas y se han visto obligadas a despedir trabajadores y reducir su cuerpo de trabajo. Algunas han llegado a quebrar y otras han retirado sus puestos, se han ido del país, como es el caso de Electra, el caso de Globo. Paris también creo. Todo eso se traduce en desempleo. El detalle viene que en las universidades, en el sector universitario, el discurso que se está dando es que el desempleo o la razón por la que no tienes trabajo, por la que no te acercas, es porque el empresario aliena al trabajador y te quiere ignorante y solamente quiere que sea un peón y no te explican la realidad, de que lo que de verdad está ocurriendo es que todo el gasto se está yendo a cubrir las obligaciones con el Estado, las obligaciones legales. Y cada vez la presión aumenta. Tenemos esta iniciativa bastante nociva que está llevando la congresista Ingrid Bazán con el tema de eliminar la suspensión perfecta de funciones, que hace más rígido todavía y más costoso la contratación de trabajadores. Entonces, lo que hay que entender del desempleo es que afecta en tres aspectos, según mi perspectiva, a los individuos. El primero a nivel psicológico, a nivel de salud mental, esto genera frustración, y esto te lleva a todo tipo de males. En segundo lugar, a lo que es la dinámica familiar, que justamente este estrés comienza a afectar cuando no es controlado en un debido momento. Y a nivel social, puesto que el trabajo es lo que determina tu función social. Si no estás trabajando, entonces estás siendo soportado por los que sí lo hacen. Un grupo que cada vez es más pequeño. Más pequeño e informal, ¿no? Según lo que tú mencionabas. Exacto, viendo el tema del emprendimiento. Vamos al hecho. Las universidades actualmente nos están preparando para entrar en el mercado, para poder ajustarnos a un mercado, para poder ajustarnos en un mercado que está bastante reducido y muy presionado por las medidas estatales, o están siendo entrenados para ser funcionales a este discurso estatal y presionar más a la empresa. Entonces yo creo que las iniciativas deben surgir por comenzar a generar estos puentes entre sector estudiantil y sector empresarial con un entrenamiento, con entrenamientos bastante amplio y enfocados en la especialidad de cada uno. Tiene que centrarse en las funciones o en lo que te están enseñando en la universidad. Tiene que estar en el contenido de los cursos. No puede ser complementario. No solamente se trata de ver cómo entrar a la empresa, sino cómo mantenerte dentro. Porque tú puedes, yo he visto gente que realmente tiene un gran performance a la hora de la entrevista del trabajo, pero cuando están en el campo de batalla, cuando están junto al jefe, surgen todo tipo de cosas que dan una percepción diferente. Y es triste realmente ver que darle la oportunidad a un chico que está saliendo de la universidad y ver que no dé el rendimiento porque no tiene la formación para hacerlo. Entonces es un esfuerzo que se tiene que comenzar a hacer
nuevamente desde el contenido, y esto requiere aprendizaje de modelos, aprendizaje de herramientas, aprendizaje de técnicas y habilidades sociales para poder llevar todo esto a hecho. Y creo que actualmente el enfoque que están teniendo varias universidades es es el de netamente teórico, solamente llenar aspectos teóricos y no entender lo que está viendo. Y el apartado investigativo está teniendo el mismo problema, que te enseñan a investigar, pero no te enseñan a analizar los factores sociales, tu realidad, para poder establecer una investigación que sea de interés para un sector privado, para una institución pública o una institución universitaria, que son quienes reciben esta información. En lo personal, a mí me ayudó bastante meterme en los grupos de estudio y ayudar a los profesores en sus investigaciones, porque me sirvió como experiencia laboral previa. Y al final esto me ayudó a sustentar lo que eran habilidades en análisis de datos, lo que me permitió ingresar al mercado laboral cuando inicié, porque yo no tenía ninguna experiencia que me justificara aparte de eso. Entonces siempre la actividad voluntaria y la actividad y la iniciativa independiente de los estudiantes también es algo con lo que ya se puede ir iniciando. Entonces estas épocas requieren bastante esfuerzo de los chicos, y de parte de las organizaciones liberales también debería haber estas iniciativas de poder acercar un poquito más ambos grupos. Creo que esa es la conclusión que al final nos motiva en este tema de impacto económico y lo que tienen que enfrentar los estudiantes que están justamente saliendo en estas épocas para poder brindar un servicio a su sociedad. Sí, totalmente. Yo creo que, como tú ya mencionas, no hay que intentar acercar estos dos mundos, el mundo laboral con el mundo universitario, y que el mundo del emprendimiento también, para que puedan salir de alguna vez los universitarios con una base mucho más formada de cara al mundo laboral. Así que, bueno, como las grandes conversaciones, estas se tienden a diluir en muy poco tiempo, ¿no? Así que ya quedará para una próxima oportunidad tratar de otros temas que han quedado en el tintero, ¿no? Como pueden ser las políticas que actualmente está tomando el gobierno, como pueden ser quizá otras aristas que no hemos visto todavía en el campo de la universidad, que quizá también serían convenientes, pero la invitación está abierta para Diego, para Denis y obviamente para Sebastián, que él ya es miembro de la fundación. Y chicos, sus últimas palabras antes de cerrar este episodio. Bueno, podría comenzar yo terminando mi parte por lo menos. Bueno, las últimas reflexiones, ¿no? Que lo último que he dicho, Denis, me pareció interesante, ¿no? Que realmente se puede comenzar desde uno mismo, ¿no? Si es que no tienes las herramientas suficientes o no te las dan, lo lógico sería en todo caso, a la luz de lo imposible, tratar uno mismo de buscárselas, pues, ¿no? Sobre todo el trabajo está en hacer ver a la gente de que la inserción en el mundo laboral es muy importante. Luego, respecto al eje de, de la cancelación, bueno, tratar de ser menos frágiles intelectualmente, estar dispuestos al debate sin miedo a que nos vengan a dejar el ridículo, tal vez, ¿no? Que bueno, algunas veces me ha pasado antes. Y es bueno a veces, ¿no? Como para que un poco te muevan el piso, ¿no? Y te des cuenta de que el mundo no es unidimensional o bidimensional solamente. Y pues nada, sería en general eso, agradecer por la invitación y estaré dispuesto si es que una próxima vez deciden llamarme. Por supuesto, claro que sí. Y como tú ya mencionabas, ¿no? Hay puntos que quizás no nos hacen cerrar este episodio con mucho optimismo, y las políticas que ahora se están intentando llevar a cabo, como el control de precios, por ejemplo, son políticas o medidas que incluso dinamitan mucho más el campo laboral, que ya está hasta este punto bastante flagelado, ¿no? Y sería bueno recomendarle a todos los que nos están viendo y los que han llegado a esta parte del video, que hemos publicado un artículo acerca del mito del control de precios, ¿no? Porque esto a simple vista, para personas que no tienen mucho contacto con conceptos básicos de economía, puede sonar como una idea plausible, como una idea buena, pero ahí en ese artículo se demuestra que en realidad esta idea tiene 4.000 años de fracaso encima. Así que
Los invito a que revisen nuestra página de Instagram, a que puedan estar ahí pendientes, a que le den a seguir, porque ahí también es donde anunciamos cuándo es que salen los nuevos episodios del podcast. También ahí es donde preguntamos qué temas debemos tratar en siguientes episodios. Así que adelante, Denis, para ir culminando. Nada, darte las gracias a ti, Ulises, chicos que nos están acompañando. Finalmente yo quisiera invitar, siendo la iniciativa de comenzar a acercar lo que es la psicología de las ideas de la libertad, comentarles del proyecto que tenemos en Estudiantes por la Libertad, del que Diego forma parte, donde estamos conformando lo que es la delegación de psicólogos. Entonces, somos una agrupación dentro de Estudiantes por la Libertad que está tratando de tomar iniciativas, ¿no? Y desarrollar lo que es una comunidad liberal. Y todos los interesados poder seguirnos en la página para poder ver porque estamos lanzando varios proyectos. También a los que estén deseosos de aprender un poco más o que tener iniciativas pueden contactarse conmigo y podemos desarrollar eventos juntos. La idea es poder darle este espacio por primera vez a psicólogos que normalmente no se ven interesados en las ideas de la libertad, pero que en estas épocas han comenzado a surgir de manera muy significativa, y hablar de desarrollar los temas de psicología y las ideas de la libertad, del libre mercado, como se está viendo el día de hoy. Hay temas que son importantes de tratar y que se han estado dejando a un lado porque no había quien tome la bandera, y por eso también doy las gracias a Ulises y a su agrupación por darnos la oportunidad de poner estas problemáticas en la mesa y que puedan ser discutidos por la comunidad en general. Entonces, nada, dice darte las gracias y estar dispuesto a cualquier iniciativa que tengan ustedes y los chicos que te estén siguiendo en las redes sociales. No, todo lo contrario. Muchas gracias a ti, Denis. Espero contar contigo para próximos episodios, con la delegación que tú mencionas de psicólogos que estén interesados también en este tipo de ideas, en este tipo de debates, de campos donde se puedan intercambiar opiniones, ideas y demás cosas sobre las ideas de la libertad, pero no solo de las ideas de libertad, sino también sobre la crisis política que estamos viviendo ahora, sobre digamos, la salud mental, ¿no? Que ahora no es un tema que hemos profundizado mucho, pero que yo creo que es de bastante interés, sobre todo en los universitarios, ¿no? Porque ahora la virtualidad ha afectado mucho también en ese campo. Así que espero contar contigo y con Diego para siguientes episodios, y ahora nos despedimos con Sebastián para ya cerrar el podcast. Bueno, gracias Ulises, y igualmente gracias a Diego y a Denis por haber brindado, creo que un conversatorio muy interesante, un podcast en el cual hemos tocado temas de actualidad que son de vital importancia, como hemos podido ver, y sobre todo también dejar esa reflexión, ¿no? De que tanto, mencionaba también Denis, y Diego también lo citó, sobre que a pesar de las dificultades que podemos encontrar y en un panorama tan convulso como que estamos y que puede llegar a estar en un futuro, tratar de trabajar en nosotros mismos, buscar herramientas donde tal vez no se puedan encontrar, y ver siempre con un optimismo que sea realista y factible para poder trabajar de manera adecuada y, claro, y ser mejores cada día. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos los que se han quedado hasta esta parte del video. No nos queda nada más que ya despedirnos. Nuevamente los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, a que activen la campanita, dejen sus comentarios, por supuesto. Este es un espacio donde no se eliminan los comentarios como sucedió en la publicación de Diego, y más bien los invitamos a este espíritu crítico, a que le pregunten a sus profesores si en algún momento piensan enseñarles a redactar un CV o algo parecido. Y sin más, nos despedimos hasta un próximo episodio.